Mi nombre es Roberto Méndez. Tengo 67 años y jamás imaginé que mi propia hija me diría que mi presencia en su vida era un lastre para sus sueños. Pero Ana no sabía algo crucial. Durante años, yo había estado cubriendo en secreto la mayoría de sus gastos, mientras ella se creía completamente autosuficiente. Y cuando tomé la decisión de irme sin revelarle la verdad, ella estaba a punto de descubrir cuánto dependía realmente del viejo, que según ella, arruinaba su futuro. Permíteme contarte cómo comenzó todo esto. Llegué a esta ciudad hace más de 2 décadas como ingeniero estructural recién divorciado, con una niña de 7 años tomada de mi mano. La madre de Ana había elegido su carrera antes que la maternidad y nos dejó para perseguir oportunidades en el extranjero. Desde ese día fui todo para mi hija: padre, madre, compañero y guía. Los primeros años fueron intensos pero hermosos. Ana era brillante, curiosa, llena de preguntas sobre todo. Los fines de semana me acompañaba a supervisar proyectos de construcción. Le encantaba observar las grúas, preguntarme cómo se sostenían los edificios, imaginar diseños imposibles. Éramos un equipo pequeño pero sólido. Mientras ella crecía, mi carrera prosperó. Empecé en una constructora importante. Luego me independicé como consultor. Y finalmente fundé mi propia firma de ingeniería. Cada paso adelante significaba más oportunidades para Ana. La mejor escuela privada, profesores particulares, viajes educativos. Todo mi esfuerzo se traducía en darle el futuro que merecía. Durante su adolescencia, Ana mostró una ambición clara. Quería ser abogada corporativa, trabajar en firmas internacionales, alcanzar el éxito profesional. Yo apoyé su sueño sin dudarlo. Le financié 5 años completos de Derecho en la universidad más prestigiosa del país. Matrícula, libros, apartamento, todo cubierto para que solo se concentrara en estudiar. Y vaya que lo hizo bien. Se graduó con honores, consiguió una pasantía envidiable y después un puesto como abogada asociada en una firma reconocida. Cuando empezó a ganar su propio sueldo, decidió que quería mudarse a una casa más amplia. Yo acepté acompañarla, dividiendo aparentemente los gastos a partes iguales. Digo aparentemente, porque aquí empieza la parte que ella desconocía por completo. En realidad, yo cubría casi el 70% de todos los gastos de esa casa. El alquiler, los servicios, la comida, el mantenimiento, el seguro del auto, incluso sus escapadas de fin de semana. Todo salía de una cuenta bancaria que Ana ni siquiera sabía que existía. Le permití creer que estaba siendo completamente independiente, que su sueldo alcanzaba para todo, que había logrado la autonomía que tanto deseaba. Los primeros años funcionaron perfectamente. Cenábamos juntos, conversábamos sobre nuestros proyectos, compartíamos el espacio con armonía, pero poco a poco su perspectiva comenzó a cambiar. Ana empezó a sugerir que tal vez sería más saludable que viviéramos separados. Sus comentarios eran sutiles al principio. «Papá, ¿no crees que ya es momento de que cada uno tenga su propio espacio? ¿O mis colegas piensan que es extraño que todavía vivamos juntos?» La situación se intensificó cuando conoció a Mauricio, un abogado de otra firma que ganaba más que ella y que claramente tenía ideas muy definidas sobre la independencia de las mujeres profesionales. Aunque nunca lo dijo abiertamente, era obvio que le parecía raro que una abogada de 26 años aún compartiera casa con su padre. Ana comenzó a compararse con sus amigas, todas viviendo solas en apartamentos modernos, con total libertad para trabajar hasta tarde, recibir visitas
Salir sin dar explicaciones. Todas tienen su propia vida, papá, me decía. Yo también merezco eso. Lo que me molestaba no era su deseo de independencia. Era la forma en que presentaba mi presencia como un obstáculo, como si yo fuera un padre controlador, cuando la verdad era que le había dado más libertad de la que la mayoría de los hijos adultos tienen. Nunca hubo toques de queda, nunca restricciones, nunca prohibiciones, pero mi simple existencia en la misma casa parecía recordarle que no era tan autosuficiente como quería creer. Un día escuché, sin querer, una conversación telefónica que cambió todo. Ana le explicaba a una amiga lo agobiante que era vivir conmigo, lo mucho que limitaba su capacidad de desarrollarse plenamente, lo difícil que era tener una relación seria con Mauricio, cuando había un tercero siempre presente. Hablaba de mí como si fuera una carga, no como el padre que había sacrificado décadas enteras para darle exactamente las oportunidades que ahora tenía. Esa conversación me dolió profundamente, pero también me hizo reflexionar. Decidí hacer un experimento silencioso. Durante 2 meses, documenté meticulosamente cada gasto de la casa: alquiler, electricidad, agua, internet, comida, mantenimiento, seguros, impuestos. Después calculé cuánto tendría que pagar Ana si realmente viviera sola con su sueldo actual. Los números eran reveladores. Con su salario de abogada junior podría permitirse un estudio pequeño en un barrio modesto. No la casa espaciosa con jardín donde vivíamos. Servicios básicos, no el paquete premium que disfrutábamos. Comida sencilla, no los ingredientes de calidad que yo compraba. Pero no le mostré estos cálculos. Quería ver hasta dónde llegaría su ingratitud antes de enfrentarla con la realidad. La respuesta llegó un martes por la noche. Ana llegó del trabajo con una expresión seria. «Papá, necesitamos hablar», dijo, como si fuera mi casera a punto de desalojarme. Y entonces soltó las palabras que lo cambiaron todo. «He estado pensando mucho sobre esto. Creo que tu presencia aquí me está limitando. No puedo desarrollar mi verdadero potencial como profesional mientras siga viviendo contigo. Necesito mi espacio. Necesito sentirme completamente independiente. Espero que lo entiendas y que me apoyes en este proceso de crecimiento». Le pregunté cómo planeaba manejar los gastos de la casa sola. Su respuesta me sorprendió por la confianza con la que mintió. «He estado ahorrando para esto durante meses. Tengo más que suficiente para mantener todo sin problemas. He sido muy cuidadosa con mi dinero». Era completamente falso. Ana gastaba prácticamente todo su sueldo en ropa de diseñador, restaurantes caros, viajes con Mauricio y los pequeños lujos que consideraba necesarios para su imagen profesional. No tenía ahorros reales, porque nunca había tenido que ahorrar para nada importante. Pero decidí no contradecirla. Si estaba tan segura de poder manejarse sola, si estaba tan convencida de que no me necesitaba, le daría exactamente lo que pedía. Sin dramas, sin discusiones, sin revelaciones. Simplemente me iría y dejaría que la realidad fuera su maestra. Esa noche, después de que Ana se retiró a su habitación satisfecha por haber expresado sus sentimientos, comencé a planear mi partida. Al día siguiente, mientras ella trabajaba, moví las primeras piezas. Llamé al banco para cerrar la cuenta conjunta desde la cual financiaba los gastos. Contacté a todos los servicios para informar que ya no sería responsable de los pagos a partir del mes siguiente. Contraté una empresa de mudanzas para el viernes. Encontré un apartamento compacto pero cómodo en el centro, perfecto para un hombre de mi edad que buscaba simplicidad. Durante esa semana actué con total normalidad.
Cenamos juntos, conversamos, mantuvimos la rutina de siempre. Ana no sospechaba nada. El viernes por la mañana, después de que se fue a la oficina, llegaron los de la mudanza. En 4 horas sacaron todo lo mío. Muebles, libros, herramientas, recuerdos de 25 años. La casa quedó medio vacía, solo con las pertenencias de Ana. Dejé una carta sobre la mesa del comedor. Ana, decidí darte exactamente lo que pediste. Tu independencia completa. No estoy enojado, solo respeto tu decisión. Espero que disfrutes de la libertad que tanto querías. Con amor, tu papá que te desea lo mejor. No incluí mi nueva dirección, ni mi número telefónico. Quería que tuviera tiempo de procesar su nueva realidad antes de poder contactarme. Me instalé en mi nuevo hogar esa misma tarde. Era un espacio completamente diferente, moderno, minimalista, diseñado para alguien que no necesitaba impresionar a nadie. Por primera vez en años, tenía un lugar completamente mío. Los primeros días fueron extraños pero liberadores. Podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera, sin consultar a nadie. Era una independencia que yo también había sacrificado durante décadas. Ana me llamó esa noche, unas horas después de encontrar la carta. Papá, no entiendo qué pasó. ¿Por qué te fuiste así, sin avisar? Esto no es lo que yo quería cuando hablé de necesitar mi espacio. Le expliqué con calma que le había dado exactamente lo que pidió. Independencia total, libertad completa, la oportunidad de ser la profesional exitosa que quería ser, sin la presencia limitante de su padre. Ana intentó retroceder. Cuando hablaba de independencia, no me refería a que desaparecieras completamente. Pensé que viviríamos cerca, que mantendríamos contacto regular. Le recordé sus palabras exactas sobre cómo mi presencia arruinaba su potencial. La conversación duró 1 hora. Ana trataba de explicar que había malinterpretado sus intenciones, que nunca quiso lastimarme, que solo necesitaba redefinir nuestra relación de forma más madura. Le dije que entendía perfectamente. Por eso le había dado todo el espacio que necesitaba. Las siguientes semanas, Ana me llamó regularmente, pero las conversaciones se volvieron más tensas cuando empezó a descubrir las realidades económicas de vivir, realmente sola. La primera sorpresa llegó cuando tuvo que pagar el alquiler completo por primera vez. La segunda, cuando llegaron las facturas de servicios solo a su nombre. Papá, no entiendo cómo los gastos son tan altos. El alquiler es casi la mitad de mi sueldo. ¿Los servicios son el doble de lo que pensaba? ¿Cómo hacíamos para pagar todo esto antes? Le expliqué que cuando vivíamos juntos dividíamos los gastos. Eso hacía todo más manejable. Pero no revelé todavía que yo había pagado mucho más de la mitad. Quería que descubriera por sí misma cuánto había dependido de mi apoyo. Invisible. La tercera sorpresa llegó cuando tuvo que cancelar unas vacaciones con Mauricio porque no le alcanzaba el dinero después de pagar la casa. La cuarta, cuando se dio cuenta de que no podía seguir comprando la ropa cara que consideraba esencial para su imagen profesional. Después de 2 meses de llamadas, donde Ana mencionaba sus dificultades sin pedir ayuda directamente, finalmente llegó la pregunta que había estado esperando. Papá, sé que te dije que necesitaba independencia, pero estoy teniendo problemas para llegar a fin de mes. ¿Podrías prestarme algo de dinero mientras ajusto mi presupuesto? Ahí fue cuando decidí revelarle la verdad completa. Ana, le dije, durante los últimos 5 años, mientras creías que te mantenías sola, yo estuve cubriendo casi el 70% de todos tus gastos desde una cuenta separada. El alquiler, los servicios, la comida, el auto, tus viajes. Todo subsidiado por el padre que decías que limitaba tu potencial.
El silencio duró casi un minuto completo. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. «Quebrada, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste creer que era independiente cuando en realidad dependía de ti para todo?» Le expliqué que quería que se sintiera exitosa y autosuficiente, que pensé que eventualmente ganaría más y podría asumir todos los gastos, que nunca imaginé que terminaría resintiendo mi presencia mientras yo financiaba secretamente la mitad de su vida. Ana lloró durante esa conversación. Se disculpó por su ingratitud, por no haber valorado todo lo que hacía por ella, por haber malinterpretado completamente mi papel en su vida. Pero le dije que no se trataba de disculpas. Había tomado en serio su pedido de independencia porque respetaba su derecho como adulta a tomar sus propias decisiones. Si realmente quería ser independiente, tenía que aprenderlo genuinamente, no dependiendo de subsidios ocultos. Me preguntó si podía volver a vivir conmigo, con nuevas reglas y entendimientos. Le dije que lo consideraría, pero que primero quería ver cómo manejaba su independencia durante unos meses más. Los siguientes 6 meses fueron transformadores para Ana. Tuvo que mudarse a un estudio pequeño en un barrio mucho menos exclusivo, un lugar que podía pagar completamente con su sueldo sin ayuda externa. El contraste con la casa espaciosa donde vivíamos era brutal. La mitad del espacio, sin jardín, sin las comodidades que había dado por sentadas durante años. También tuvo que aprender a cocinar de verdad por primera vez. Durante años yo había preparado la mayoría de las comidas, o comprábamos comida de restaurantes caros que yo pagaba discretamente. Ahora tenía que planificar menús, hacer compras inteligentes, preparar comidas simples que cupieran en su nuevo presupuesto ajustado. El proceso de vivir dentro de sus medios reales fue humillante pero educativo. Tuvo que cancelar suscripciones al gimnasio exclusivo, servicios de streaming premium, revistas de moda y docenas de pequeños gastos que había considerado necesarios, pero que realmente eran lujos financiados indirectamente por mí. Su guardarropa profesional también sufrió. La ropa de diseñador que consideraba esencial para su imagen estaba ahora fuera de su alcance. Tuvo que aprender a comprar en rebajas, a cuidar mejor lo que tenía, a invertir inteligentemente en piezas versátiles. Su vida social cambió drásticamente. Ya no podía permitirse cenas en restaurantes caros con colegas, drinks en bares exclusivos o escapadas de fin de semana. Gradualmente descubrió cuántas de sus amistades habían estado basadas en un nivel económico que en 1900 realidad nunca tuvo. Pero lo más difícil fue su relación con Mauricio. Él no estaba preparado para los cambios en la situación de Ana. Durante meses había estado impresionado por lo que percibía como su éxito e independencia. Cuando descubrió que ganaba menos de lo que había aparentado, su interés comenzó a enfriarse. Mauricio empezó a sugerirle que buscara trabajos mejor pagados, que fuera más ambiciosa, que encontrara formas de generar ingresos adicionales. Sus consejos sonaban como apoyo, pero Ana gradualmente entendió que estaba desilusionado con su realidad económica. La relación terminó, definitivamente, cuando Mauricio conoció a otra, abogada de una firma más prestigiosa, que ganaba significativamente más y tenía el estilo de vida sofisticado que él buscaba. La ruptura fue dolorosa pero reveladora. Ana finalmente entendió que Mauricio nunca había estado interesado en ella como persona, sino en la imagen de éxito que proyectaba. Me contó sobre la ruptura durante una de nuestras conversaciones telefónicas semanales. «Papá», me dijo con una voz que mezclaba tristeza y comprensión nueva,
Creo que Mauricio nunca me quiso realmente a mí, sino lo que pensaba que yo representaba económicamente. Cuando tuve que vivir según mis ingresos reales, perdió completamente el interés. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Ana empezó a valorar mis consejos de una manera que no había hecho en años. Comenzó a preguntarme sobre decisiones profesionales importantes, sobre planificación financiera, sobre cómo evaluar las intenciones reales de las personas. Era como si finalmente me viera como un padre con sabiduría valiosa, en lugar de un obstáculo anticuado a su crecimiento. Durante este periodo, también empezó a entender retrospectivamente muchas cosas sobre nuestra convivencia anterior que había malinterpretado. Completamente se dio cuenta de que las comidas caseras que yo preparaba no eran porque me encantara cocinar, sino porque era más económico. Entendió que mis sugerencias sobre gastos no eran control patriarcal, sino sabiduría financiera de alguien que entendía el valor del dinero. También comenzó a apreciar cosas que había dado completamente por sentadas. La limpieza constante de la casa, el mantenimiento de electrodomésticos, las reparaciones menores, el cuidado del jardín, todas las tareas que yo había manejado silenciosamente durante años, mientras ella se enfocaba en su carrera sin preocuparse por responsabilidades domésticas. Un año después de mi partida, Ana vino a visitarme por primera vez. La diferencia en su apariencia y actitud era notable. Se veía más delgada, más madura, menos arrogante. Había perdido esa confianza artificial que venía de no entender realmente su situación económica. «Papá», me dijo durante esa visita, «quiero agradecerte por haberme dado la lección más importante y difícil de mi vida adulta. Si no me hubieras dejado sola para enfrentar las consecuencias reales de mis palabras, nunca habría aprendido genuinamente lo que significa ser independiente. Nunca habría valorado todo lo que hiciste por mí durante tantos años sin pedir reconocimiento. También me contó que había empezado terapia psicológica para entender las raíces de su actitud irrespetuosa hacia mí. Estaba trabajando específicamente en problemas de gratitud, humildad y reconocimiento hacia las personas que la habían apoyado incondicionalmente. Su terapeuta le había ayudado a entender que parte de su resentimiento venía de presión social sobre lo que significaba ser una mujer profesional exitosa e independiente. Había internalizado mensajes culturales sobre que vivir con familia era señal de inmadurez, cuando en realidad había sido una decisión económicamente inteligente que me permitió apoyarla en secreto. Durante esa visita emocional, Ana me propuso algo que me sorprendió. «Papá, sé que no tengo derecho moral a pedirte nada después de cómo te traté, pero me gustaría que consideraras seriamente la posibilidad de que volviéramos a vivir juntos, esta vez con reglas completamente claras, con respeto mutuo, con contribuciones económicas transparentes y equitativas». Me explicó que había estado buscando un lugar más grande donde pudiéramos vivir juntos nuevamente, pero esta vez de verdad como adultos iguales que se apoyan mutuamente. Quería que dividiéramos los gastos de forma justa y documentada, que estableciéramos límites claros sobre espacio personal y decisiones compartidas, que construyéramos una convivencia basada en respeto genuino, en lugar de dependencia invisible. La propuesta me conmovió profundamente. No solo porque Ana había aprendido la lección que necesitaba aprender, sino porque había llegado a esta conclusión por sí misma, a través de su propia experiencia y reflexión, no porque yo la hubiera convencido con palabras. Le dije que sí, que estaría dispuesto a considerar volver a vivir juntos, pero bajo ciertas condiciones. Primero,
que firmáramos un acuerdo claro sobre división de gastos, responsabilidades domésticas y expectativas mutuas. Segundo, que ella demostrara durante al menos 3 meses más que podía manejar sus finanzas responsablemente. Tercero, que mantuviera la terapia para seguir trabajando en los patrones de pensamiento que la habían llevado a menospreciar mi presencia. Ana aceptó todas las condiciones sin dudarlo. Los siguientes 3 meses fueron reveladores. Ana no solo manejó sus finanzas responsablemente, sino que comenzó a ahorrar por primera vez en su vida adulta. Consiguió un ascenso en su firma que aumentó su salario en un 30%. Y lo más importante, comenzó a tomar decisiones financieras más inteligentes basadas en sus prioridades reales, no en impresionar a otros. Cuando finalmente llegó el momento de buscar un nuevo hogar juntos, lo hicimos como verdaderos socios. Visitamos propiedades juntos, discutimos presupuestos abiertamente, negociamos términos de alquiler como equipo. Encontramos una casa hermosa de 3 dormitorios en un barrio tranquilo, con espacio suficiente para ambos, pero no tan grande como para estar fuera de nuestro alcance combinado. Firmamos un contrato de convivencia detallado que especificaba exactamente cómo dividiríamos cada gasto: 50-50 en alquiler y servicios básicos, gastos individuales para comidas y entretenimiento personal, contribuciones equitativas para un fondo de emergencias compartido. También establecimos reglas claras sobre espacio personal, invitados, tareas domésticas y toma de decisiones sobre el hogar. La mudanza a nuestra nueva casa fue completamente diferente a cualquier mudanza anterior. Ana no solo ayudó a organizar todo, sino que insistió en pagar su parte exacta de los gastos de mudanza. Contribuyó equitativamente a la compra de muebles nuevos. Incluso sugirió que dividiéramos las tareas de desempaque para que ninguno de los dos cargara con todo el trabajo. Durante los primeros meses en nuestro nuevo hogar, Ana demostró repetidamente que había cambiado fundamentalmente. Cocinábamos juntos y dividíamos los gastos de comida meticulosamente. Limpiábamos según un calendario rotativo que habíamos acordado. Discutíamos abiertamente cualquier gasto compartido antes de hacerlo. Respetábamos mutuamente nuestros espacios personales y nuestras necesidades de privacidad. Pero más importante que los cambios prácticos fueron los cambios en nuestra relación emocional. Ana comenzó a expresar gratitud regularmente por cosas pequeñas que yo hacía. Me consultaba sobre decisiones importantes, no porque tuviera que hacerlo, sino porque valoraba genuinamente mi opinión. Mostraba interés real en mi vida, mis proyectos, mis amistades, no solo en cómo mi presencia afectaba la suya. También empezó a compartir conmigo aspectos de su vida que antes había mantenido privados. Me hablaba sobre desafíos en el trabajo, sobre sus metas profesionales a largo plazo, sobre sus inseguridades y dudas. Nuestra relación se profundizó de maneras que nunca había experimentado durante todos esos años cuando ella era independiente, pero secretamente dependiente. Una noche, aproximadamente 6 meses después de mudarnos juntos nuevamente, tuvimos una conversación que cerró el círculo de toda esta experiencia. Estábamos cenando juntos, después de un día largo de trabajo para ambos. Ana había preparado la cena esa noche, una pasta deliciosa que había aprendido a hacer durante su año de verdadera independencia. De repente, dejó el tenedor y me miró directamente. «Papá», me dijo, «hay algo que necesito decirte. He estado pensando mucho sobre todo lo que pasó, sobre la lección que me diste
sobre cómo esa experiencia cambió completamente mi perspectiva sobre la vida. Hizo una pausa, tomó un sorbo de agua y continuó. Durante mucho tiempo estuve enojada contigo por haberte ido sin advertencia, por dejarme enfrentar sola esas dificultades. Pero ahora entiendo que fue el regalo más grande que pudiste darme. No solo me enseñaste el valor del dinero o la importancia de la gratitud, me enseñaste quién soy realmente cuando las ilusiones se desvanecen. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero continuó hablando. Descubrí que no soy la persona sofisticada e independiente que creía ser. Soy alguien que todavía está aprendiendo, que comete errores, que necesita ayuda a veces. Y está bien ser esa persona. Es mejor ser esa persona honestamente que pretender ser alguien que no soy. Me levanté y la abracé. Ana, le dije, lo único que siempre quise fue que fueras feliz y que entendieras tu propio valor, no basado en apariencias o en lo que otros piensan, sino en quién realmente eres. Esa lección valió cada momento difícil que ambos tuvimos que atravesar. Nos quedamos así durante varios minutos, padre e hija, finalmente entendiendo verdaderamente el valor del respeto mutuo y la gratitud genuina. Hoy, 2 años después de aquella conversación inicial que comenzó todo esto, puedo decir con certeza que la decisión de irme fue la mejor que pude haber tomado. No porque disfrutara viendo a mi hija sufrir, sino porque ese sufrimiento la transformó en la persona fuerte, humilde y genuinamente independiente que siempre tuvo el potencial de ser. Ana ahora es socia junior en su firma. Gana un salario excelente que maneja con sabiduría financiera real. Tiene una relación nueva con un hombre que la valora por quien es, no por lo que aparenta tener. Y más importante, tiene una relación conmigo basada en respeto mutuo, gratitud genuina y amor honesto. A veces las lecciones más valiosas son las más dolorosas. A veces el mayor regalo que puedes darle a alguien que amas es dejar que enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. Y a veces la mejor manera de ayudar a alguien a crecer es dar un paso atrás y dejar que descubran su propia fuerza. Mi hija me dijo una vez que yo arruinaba su felicidad. Hoy me agradece por haberle enseñado lo que realmente significa la felicidad. No es tener todo lo que quieres sin esfuerzo, sino valorar lo que tienes y a las personas que te apoyan en el camino. Y esa es una lección que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado.